No puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Maribel. Sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de opinión. Mi nombre es Maribel Carmona y pues hoy voy a facilitar la palabra en este diálogo, en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Félix López, por temas de trabajo, no nos puede acompañar el día de hoy. Entonces, el tema de hoy es revocatoria del mandato, el poder vuelve al pueblo. Interesante título, provocador, que le han puesto los compañeros. Y antes de darles la palabra, presentémonos. Hoy vamos a estar en esta conversación Roger Arcalle, Paul López y José Correa. Seguramente ya les conocen a todos, pero igual para los que recién les van a escuchar, pues les pediría que se presenten. Por orden alfabético, ¿quién es primero? Arcalle, Roger. Bien, sí, así es. Muy buenas noches a todos ustedes, buenas noches a todas las personas que semana a semana siguen esta programación, que lo único que intenta es de una u otra manera comunicar a la ciudadanía que es hora y es el momento ideal para despertar y para poder exigir nuestros derechos. Un gustazo poder compartir el espacio con nuestros camaradas, con Paul, con José. Un abrazo grande y vamos a iniciar ya.
Paul, creo que nadie le escucha, ¿verdad? Así que voy a saludar yo hasta ver si es que lo de Paul se puede solucionar. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a Félix, que me había escrito, veo que ha tenido problemas para poder conectarse el día de hoy, pero en todo caso un saludo grande para él y para quienes me están acompañando, grandes compañeros de una época muy bonita que hemos vivido todos, que es nuestra época secundaria, y creo que desde allí nos venimos conociendo. Evidentemente, nosotros somos mucho más jóvenes que el señor Arcalle, que está aquí, que tiene más canas que todos nosotros aquí presentes, pero bueno, vamos a considerarlo también un compañero de esa época octubrina, y chévere el espacio que se ha generado para poder difundir, ¿no? Parte de esto que nos regala el nuevo Estado Constitucional de 2008, que es la oportunidad de tener espacios de participación ciudadana y mecanismos más amplios de participación ciudadana además. Hola. Bueno, yo en realidad tengo algunos inconvenientes en el audio, lamento mucho en realidad esto que está ocurriendo. Estoy en un monitor viendo de que se me está escuchando y en el otro estoy observando que todos los amigos y las amigas y Maribel, que está esta noche acompañando también dirigiendo el evento, que no haya ningún vacío por ahí. Quisiera iniciar diciendo que es un espacio muy bonito el que vamos a tener hoy. Es necesario decirle a quienes nos están observando de que la pareja José Correa y Maribel Carmona estuvieron liderando el Centenario Colegio 9 de Octubre. Si no estoy mal, José y Maribel, corrígenme, en el año 2003 a 2004, si no estoy mal. Así que para mí es un verdadero honor poder compartir este espacio en esta noche con ustedes, con Roger también, que siempre lunes a lunes nos encontramos. Es importante y es bonito que ahora, muchos años después, podamos concertar, podamos reunirnos para discutir algunas situaciones y conversar, más que discutir, conversar algunas situaciones de orden local, ¿no es cierto? Por eso como palabra inicial, muchísimas gracias a las personas que se están conectando y sepan disculpar los problemas que han existido para poder generar la conexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el guión que le aprendí a Félix, vamos a dar una breve definición de lo que es la revocatoria del mandato. Según el Consejo Nacional Electoral, dice, antes de definir a la revocatoria del mandato, es importante mencionar que la palabra revocar significa dejar sin efecto una ley, una orden, un mandato o una resolución. En ese sentido, la revocatoria del mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a las electoras y electores terminar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular antes del periodo para el cual fueron elegidos. Y también tengo aquí, por ejemplo, las causales para pedir la revocatoria a alguna autoridad elegida por votación popular. Dice, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que una autoridad puede ser revocada por 3 motivos. Primero, incumplimiento del plan de trabajo. Segundo, incumplimiento de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana, como impedir o limitar la participación ciudadana en asambleas, cabildos, rendición de cuentas, silla vacía, etc. Tercero, incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular que están establecidas en la COTAD. Bueno, eso es como las definiciones para empezar. Yo les quiero preguntar de su conocimiento, ¿hemos tenido alguna autoridad elegida democráticamente que le hemos revocado
el mandato. ¿Qué tan fácil es que la ciudadanía pueda ejercer este derecho? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? Bueno, han habido experiencias, ¿no? Han habido experiencias ya en el Ecuador. Yo creo que una de las experiencias más conocidas y la autoridad tal vez de mayor importancia, si se quiere, de alguna forma, se podría decir, a la que se le ha revocado el mandato fue a un alcalde, ¿no? En la ciudad de Loja, que fue el alcalde Castillo en su momento. Fue uno de los procesos que por ahí tuvieron mayor publicidad. Sin Esto no quita de que han habido procesos de revocatoria para otras autoridades de elección popular. Yo creo que esta fue la que tuvo mayor cobertura mediática. Loja es una ciudad importante del Ecuador y aparte la persona que el mandato se le estaba revocando ya había sido en otras ocasiones alcalde de la ciudad. Eh, Sin embargo de eso, pues el proceso se pudo llevar a cabo, se llevó adelante y terminó en efecto con la revocatoria de esa autoridad por este mecanismo que aparece recién en el año 2008. Es difícil encontrar ejemplos abundantes porque este es un proceso nuevo. Eso también es importante que la gente lo tenga claro, ¿no? Van a decir, no ha dado resultados. Yo creo que es muy atrevido decir eso porque esta forma de participación aparece recién en el año 2008 con el objeto de evitar un poco, yo creo, el tema sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de los presidentes, el tema de los golpes de Estado, que nosotros lo vivimos durante varios años a partir del 96, ¿no? Cuando es electo Bucarán y luego de la elección de Bucarán, nosotros tuvimos varios golpes de Estado en donde vimos que pueden haber estas expresiones en donde la gente se canse un poco del gobierno porque no le cumple o porque viola la ley y debe tener un mecanismo democrático y constitucional para poder remover esa autoridad. Y por eso yo creo que aparece esta figura. Entonces, abundantes casos no los hay, pero sí que se han llevado a cabo este tipo de procedimientos. Yo quisiera hacer un pequeño aporte con relación a lo que plantea Oscar, perdón, José. Esto de estar cambiando me pone un poco... Bueno, a ver, para mí, solo como un pequeño aporte, ciertamente el tiempo es relativo. José dice, a lo mejor es nuevo, pero si caemos en cuenta, han transcurrido ya 12 años en donde las dinámicas de organización social, de organización popular, pudiesen habernos dado ya a esta altura algunas otras experiencias. Y como a lo mejor, como José lo menciona, a lo mejor lo de Loja se conoce porque tuvo un impacto mediático en razón de que es una de las ciudades con mayor incidencia dentro de nuestro país, dentro de las 5 con mayor incidencia. Pero yo creo que en 12 años muchas cuestiones pudiesen haber sido diferentes. Y yo considero, José, Roger, Maribel, que esto también viene dado en razón de la publicidad que se le da a este mecanismo de democracia directa. Por ahí yo creo que va la principal causal de que no se haya dado mayores revocatorias de mandato. Y yo creo que además de esta situación que es fundamental, está el hecho de por qué, Maribel lo dijo inicialmente, por qué se puede revocar el poder, cuándo se debe revocar el poder a una autoridad. Y yo pienso que luego de lo primero, lo que estoy señalando este rato es también muy importante. Si nosotros no podemos tener a la mano el conocimiento de cuáles son las causales para revocarles el poder, tampoco lo va a ocurrir, ¿no es cierto? Maribel citaba 3 causales fundamentales. El incumplimiento de su plan de trabajo es una de ellas. Todas las personas que aspiran a llegar a un cargo por elección popular, de acuerdo con el artículo 97 de la Ley Orgánica en materia electoral, establece que las autoridades deben establecer
y deben proponer un plan de gobierno, un plan de trabajo. Y en ese sentido, en muchas de las ocasiones, las dinámicas electorales nuestras se remontan a que nuestro voto, ¿no es cierto?, está dado con lo que hemos dicho en las transmisiones pasadas, a la música, al show, a las dádivas, pero el candidato y la candidata muy pocas veces se le ha visto interesado en dar a conocer a sus electores qué es lo que va a proponer para el desarrollo de nuestra localidad, sea nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Y cuando la gente deja de conocer cuál es ese plan de gobierno, también se ata de mano. Bien, acertadamente lo decía José Correa, con la constituyente y con la constitución del 2008, se plantea estos mecanismos de democracia directa para revocar el poder a aquella persona que incumpliera. Pero hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que implica conocer cuál es ese plan de gobierno, cuál es ese plan de trabajo. ¿Qué ocurrió con el señor Lenín Moreno? Solo por citar un ejemplo. ¿Qué ocurrió con Lenín Moreno cuando llegó al gobierno? Le voy a leer una cuestión que está en la página web. Ustedes busquen cuál fue el plan de gobierno de Lenín Moreno, usted lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Y en la página 78, dentro de su plan de gobierno dice, fortaleceremos la institucionalización de los organismos de la integración regional, en particular UNASUR, CELAC y el ALBA. Y cuando Lenín Moreno hace alianzas con Guillermo Lasso, con Jaime Nebot, lo primero que hacen es salirse de UNASUR. Entonces, hay un plan de gobierno que se está incumpliendo y es una causal de revocatoria de mandato. Eso por citar uno de los temas a nivel nacional. Las casas que se ofrecieron, que eran parte del plan de gobierno de Lenín Moreno, tampoco se lo hizo. Y hay autoridades a nivel local que también ofrecieron un sinnúmero de viviendas, de planes habitacionales y tampoco lo han hecho. Entonces, yo como un aporte a lo que señala José, además, claro que los procesos quizás pueden tomar más de 12 años, José, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero sin embargo, yo creo que hay una corresponsabilidad de la ciudadanía por conocer de mejor manera al candidato o a la candidata de su plan de gobierno, que también viene de la mano principalmente de lo que quiere el candidato hacerles saber la buena música, el buen show y no el plan de gobierno. Entonces, eso como un primer momento, un segundo momento de lo que nos tenemos preparado para esta noche, compañeros. Bien, compañeros, me cabe una duda en este momento de haber escuchado a las personas que básicamente que conocen de derecho y principalmente de derecho constitucional. Hay una situación que a mí sí me preocupa y es justamente... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya, lo que decía es que nace en mí una preocupación y grande, porque si bien es cierto, estamos a vísperas de unas nuevas elecciones y básicamente los ofrecimientos de parte de los candidatos, como dice Paul, habiendo sus debidas excepciones, no dan ningún tipo de solución a la problemática planteada que vive el país. Se disparan diciendo cualquier cosa y en el momento en el que llegan al poder, es difícil saber que cumplen y no cumplen. Por ejemplo, hablamos la semana pasada de cómo es la constitución de injusta con el trabajador. Un profesor no puede faltar, ojo, un profesor no puede faltar 3 días a su trabajo, que enseguida comienza todo un proceso laboral con él. Y en esto de destitución, y un maestro, si haya trabajado 15, 20 años, se va con una mano adelante y una atrás, como dicen en el barrio. Pero ¿qué pasa con un asambleísta cuando falta 15, 20 veces? Y lo peor aún es que ni justifica ni el que viene atrás de él como alterno puede
estar en la reunión. O sea, ¿cuál es el mecanismo a seguir en ese momento cuando uno logra detectar que no se ha cumplido con lo ofrecido en campañas? Cabe recalcar que si hablamos del presidente actual, nos pasaríamos la noche hablando de lo que no ha cumplido y que no ha habido ningún tipo de acción de parte de las organizaciones sociales. Entonces, mi pregunta va para los dos compas, si me pueden asesorar. En el momento que yo detecto un incumplimiento de una autoridad electa, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder denunciar este caso y hacia dónde tengo que plantear la denuncia? Está la pregunta. Sí, yo quería solo preguntar algo ahí también. Creo que alguno de ustedes dos lo dijo. Que, por ejemplo, en el caso de Castillo, Loja, ¿qué tiempo demoró el proceso para revocarle la alcaldía? Continúen, por favor. Más de un año duró el proceso, creo que de hecho duró como año y medio, más o menos, porque es un poco tedioso, ¿no? Luego hay, eso para responder lo que tú consultabas, Maribel. Y un poco para responder lo que decía Roger, el Consejo Nacional Electoral sí que tiene un procedimiento, ¿no? Para poder evacuar, ¿no? Verificando primeramente la causal y luego autorizando la recolección de firmas, porque se necesitan unas firmas de respaldo pero nada, yo creo allí que yo en general tengo dos observaciones, ¿no? Primero, que no es la regla general revocarle el mandato a la gente. O sea, no se elige una autoridad para siempre considerado un poco como la excepción a la regla, por un lado. Y por otro lado, ustedes pónganse a pensar, ¿cuántos procesos ciudadanos realmente han llegado a la papeleta electoral? ¿Sí? De los últimos años. No solo por el tema de la revocatoria, sino por el tema de desde la ciudadanía han llegado a la papeleta. Las últimas consultas que hemos tenido, la del 2011, la del 2018, ¿por quiénes fueron impulsadas? Ahora vamos a tener otra consulta. ¿Quiénes son las que impulsan ese tipo de eventos que generan la participación de la gente? Desde la ciudadanía lo corcharon, que fue la convocatoria que quiso hacer Yas Unidos en algún momento, pero le pusieron todos los peros y al final eso nunca llegó a la papeleta para que la gente pueda manifestarse. Entonces, lo que ocurre también es esto, ¿no? No sé, Paul, si tú sigues, yo quiero cambiarme de dispositivo porque creo que aquí estoy teniendo... Claro, encantado, José. Bueno, el trámite que se tiene previsto para la revocatoria está establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y ahí hay un tema que es fundamental. O sea, la revocatoria no puede presentarse sin, antes de que se cumpla un año, ni tampoco faltando un año. Entonces, un poco lo que dice José también es eso. No se puede pensar porque siempre van a haber los que no aceptan la derrota del proceso electoral, no aceptan la derrota y puede ocurrir que se preste la revocatoria del mandato para tratar de incidir, tratar de destruir o obstaculizar el desarrollo de alguna administración que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, el legislador creyó necesario ponerle como dos techos, ¿no? El uno es, no puedes hacerlo sino hasta que se haya cumplido el año y tampoco lo puedes hacer cuando faltare un año del ejercicio. Entonces, también la autoridad electa únicamente podrá ser sujeta a un proceso de revocatoria. Entonces, hay muchas situaciones que pueden
pueden presentarse, porque podría ser el caso de que si es que solo es como un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un alcalde de la provincia de Loja esté con un problema de popularidad porque en el primer año de gestión ofreció 250.000 casas en la ciudad de Loja y no las construyó. Entonces, podría él mismo crearse el instrumento para generarse una revocatoria, porque la ley prevé que únicamente se podrá presentar a la autoridad por una sola vez la revocatoria. Entonces son como ciertos, si se quiere, trampitas y a su vez también como tratando de generar lo que planteaba Oscar. Yo sigo con Oscar. Creo que me quedé tan ilusionado, también emocionado por el evento la vez pasada. Yo me siento 2 veces a Oscar José. Entonces yo creo que esa fue también la estrategia del legislador para poder garantizar gobernabilidad a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales. Y no solo el alcalde, no solo el prefecto son sujetos a estos procesos de revocatoria, no, por el contrario. Incluso los legisladores de orden local, llámense concejales, también son sujetos a procesos de revocatoria en el caso de que se cometieran alguna de esas 3 causales que, insisto, Maribel lo dijo claramente al momento de iniciar el evento, ¿no es cierto? Entonces, la solicitud tú la tienes que hacer, Roger, en el Consejo Nacional Electoral. Hay un número, un porcentaje de firmas que tienes que reunir, tienes que probar, por supuesto, la causal, como acertadamente lo dijo José, tienes que probar la causal, porque no puedes decir, ejemplo, solo como un ejemplo, vas a plantear la revocatoria del mandato por incumplimiento del plan de trabajo. Ojo, por el plan de trabajo, tú dices, ofreciste 250.000 viviendas en la ciudad de Loja en el primer año. Entonces tú dices, al año y medio se puede establecer que ni siquiera está dentro del presupuesto del segundo año, ¿no es cierto?, la ejecución de un plan habitacional. Entonces tú esa causal tienes que probarla, ¿no es cierto? Presentas la solicitud y tienes que cumplir también con un número de firmas que va a depender también del número de la población, de los electores, perdón. Tiene que cumplirse en función de los electores, las firmas, el respaldo, para poder garantizar legitimidad a ese proceso de revocatoria, ¿ya? Entonces, son estas situaciones, Roger, ciudadanía, amigos, amigas, están establecidas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pero, insisto, creo yo que ha existido un gran desconocimiento. Hay un gran desconocimiento. Yo creo que aquí juegan, José, no sé si coincides conmigo en esta parte, pero yo considero que los gremios de profesionales deberían también empoderarse de este tema y principalmente, claro, cuando les atañe a cada cuestión, ¿no? Es decir, para prestar la asesoría para el correcto direccionamiento de la solicitud, creo que el gremio del Colegio de Abogados debería estar en primera lista. Si hay un asunto, vamos a suponer, dentro de las funciones está también, dentro de las funciones, que es otra de las causales, está el trabajo en cultura, en salud de los gobiernos municipales, con ciertas restricciones, indudablemente, porque son competencias exclusivas y a su vez se pueden generar concurrentes con los gobiernos descentralizados, pero vamos a suponer que no están trabajando con el tema del arte, vamos a suponer que no le están dedicando lo que planteamos en la transmisión pasada, de que en el tema de educación frente a la pandemia, creo que lo escuché decir al alcalde de Santa Rosa, lo escuché decir que iban a generar internet para los barrios más urbanos y periféricos de la ciudad para garantizar el goce del derecho a la educación, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que si es que no hicieran, no trabajaran en salud, no trabajaran en educación, en cultura, ya ahí debería intervenir el grupo de los artistas a empoderarse de su tema. Si no están trabajando en temas de salud, los compañeros de salud a trabajar en área de salud. O sea, la participación en este ejercicio de democracia directa tiene que contar necesariamente con el involucramiento real de los sectores sociales. Eso, no sé si es que con eso, Roger, puedes quedar, y José queda un aporte ya que se conectó con el nuevo
Sí, Tengo no, 3 claro, años. y luego también sumarle el hecho de que o sea, si tú quieres activar un mecanismo de participación ciudadana, tienes que formar parte de todos los mecanismos de participación ciudadana en el sentido de que debes tener tus derechos de participación vigentes, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que tú pierdes los derechos de participación. Si tú incurres en alguna de esas causales, pues no puedes activar y acá se ha puesto una condición, me parece que sigue esa condición, de que si tú no participaste del proceso de elecciones, en donde de la autoridad a la que tú quieres revocar, entonces tú no puedes ser la persona que solicita la revocatoria. Si no fuiste a votar, no digo que si no votaste por él, obviamente, pero si no fuiste a votar o tú eres de Machala y te fuiste a vivir a Los Ríos y quieres revocarle el mandato a una autoridad por la que no, de un proceso en el que no participaste, entonces eso no puedes hacerlo, ¿no? Tiene lógica, creo, al final, ¿no? Tiene una lógica ahí, creo, que logra fundamentar este tema, porque evidentemente esto exige que las personas estén involucradas en los procesos. Ahora, como dice Paul, es que no, la gente no conoce cuáles son los planes de trabajo, es verdad, ¿no? Porque a la autoridad siempre le incomoda un poco el control y yo no veo que los políticos tengan por costumbre decirle, miren, este es mi plan de gobierno, fiscalíceme, audíteme, o sea, una muestra real de eso no hay, ni una difusión real de los mecanismos de participación, es verdad que no existen, ¿no? Por eso les decía yo que sí me siento un poco, bueno, y lo he expresado hoy en varios foros, esta frustración respecto de que que estos mecanismos de participación se hagan reales, que la gente realmente los ejecute o el Estado haya dado las facilidades para que los ejecute, en verdad que los casos sí que son muy poquitos. ¿Sí? Nosotros encontramos contaditos los casos y ese es un problema que hace pensar en que los mecanismos de participación deben fortalecerse y el desarrollo de esos mecanismos de participación, ¿no? Pero nada, nosotros tenemos siempre una clase política que va trabando los sistemas de participación, va poniéndole piedritas a los sistemas de participación y al final lo que tenemos en la Asamblea hoy por hoy es, por ejemplo, una propuesta de que el Consejo de Participación desaparezca sin que tengamos una alternativa real de poder impulsar o desarrollar estos derechos o estos mecanismos de participación ciudadana, pero reales, desde la ciudadanía, no porque mañana un presidente de la República convoca a consultas populares que ya somos nosotros los que generamos mucha participación de la gente, o porque es el señor Nebot el que convoca una consulta, y porque es Nebot hay que darle paso rápido a la consulta, entonces generamos mucha participación. A ver, pero cuando otro colectivo de jóvenes, otro colectivo de trabajadores quiere generar una consulta, veamos cuántas trabas se le ponen, cuánto se demora, si es que llegan o no llegan realmente a tener fluidez esos procesos. Y el tema del control de las autoridades en este tema de la revocatoria va por allí también, ¿no? La falta de información oportuna que tiene la gente para poder ejercer su mecanismo. Insisto, sí es siempre en el hecho de que la revocatoria no debe ser la regla general, porque si no estaríamos en un mundo loco, ¿no? En donde yo elijo a alguien solo para revocarle su mandato, pero si vemos de que hay incumplimientos tan descarados como el que arrancaba Paul en su intervención, tú prometiste que vas a hacer política internacional fortaleciendo los sistemas de integración del sur y la decisión que tú tomas es eliminar la UNASUR, quitarle el edificio, entonces ese tipo de incumplimientos son tan descarados que sí deberían cuestionarse y estos son los mecanismos o las oportunidades que se tienen para eso. Perdón, sí, un ratito, justamente, perdón que te interrumpa, Mariel. Primero, para poder pedir una revocatoria yo tengo que haber participado del proceso de elección de la autoridad a la que voy en este caso, a pedir la revocatoria. En este caso, podrían ser a los asambleístas del Oro, o nacionales, o nacionales y presidencia, ¿verdad? En ese caso. Listo. Al alcalde de tu ciudad, al concejal de tu ciudad, o al prefecto de tu provincia. Exactamente. ¿Por qué te hacía esta pregunta ahí? Porque hay muchas personas que desconocen el mecanismo
desconocen los procesos y peor aún, desconocen los ofrecimientos de los candidatos. Entonces, ante ese desconocimiento, como que vale esa palabra que algún día la manifestaban en el barrio, que decía, los pueblos te quieren ignorante, y mientras más ignorante eres, más rulimán tienes que ser para mover la gran máquina. Entonces, queda una vez más comprobado que con todas las trabas que se le pone, que llegue a un proceso real, formal, y que dé paso, tendríamos que haber nacido en el país con un pedigrí en el cuello. ¿No queda más? Antes de que continuemos, vamos a saludar a algunas personas que nos han dado saluditos. Jenny Vélez, que siempre nos acompaña, bueno, las veces que he estado ella también nos ha saludado. Nos saluda Darling Asensio, Gustavo Muñoz, Miguel López, Eduardo Jaramillo, Luis Galarza, nuestro compañero de mi promoción. Dice, hola, qué bueno verlos. Era casi la mía también. ¿Cómo? Ratos era casi, tu promoción que por ratos era casi la mía, digo. Dice Leonardo Cabrera, me encanta el diálogo, invitarán, hombre, dijo Trailerín. Félix nos manda saludos. ¿Qué más? Sí, y por ahí creo que estamos. Sí. Gilmer también, Gilmer Solórzano. Saludos equipo, dice, la ley de la juventud está en el CAL de la Asamblea Nacional, ahora depende de las nuevas generaciones incidir ante sus asambleístas de cada provincia. Yo quería preguntar, o sea, dentro de la, pues de las leyes que permiten la participación política, ¿qué leyes hay específicamente que te hablen de que los candidatos difundan los planes de gobierno? ¿Hay algún mandato así súper específico? O sea, pienso que debería ser así, ¿no? Como usted debe haber promocionado su plan de, como cuando se hace una publicidad, ¿no? Uno siempre se pone metas. Va a ser esta campaña y usted tiene que llegar a 20,000 personas. ¿Cómo los candidatos y candidatas pueden decir, mire, yo difundí mi plan de trabajo con tantas personas? No sé, se me ocurre, por ejemplo. Perdón, Maribel, que te interrumpa. Tú me estás hablando más o menos como como las organizaciones que tienen que ver con el tránsito, la comisión de tránsito. Tú me tienes que traer 50 carros o motos el día de hoy. O como en la asamblea, yo te voy a repartir tantos hospitales. Yo creo que medio jocoso la situación y sí indigna, porque lo que se debe de comunicar, lo que se debe dar a conocer es lo que más se oculta. Y realmente es hasta un poco contradictorio, de acuerdo a lo que estuve viendo, y perdón que meta este tema, pero por ejemplo vi de esta pareja de asaltantes aquí en el país, en la cual la única pena que tenían era $500 y pedir disculpas. Cuando a las personas, comerciantes informales, manifestantes, los tratan como verdaderos y vulgares delincuentes. O sea, tiene que haber una base legal o una normativa legal que también regule esa situación. Y es a lo que yo me refería, lo que se debe comunicar, lo que se debe difundir es lo que más se oculta y es lamentablemente hoy por hoy en nuestro país es lo que más se difunde es: si yo soy apellido tal, yo te voy a dar tal. Si yo voy a la asamblea es porque yo soy tal.
Si yo voy a ser presidente es porque yo puedo hacerlo. No importa si ya fregué al país anteriormente, no importa porque yo te tengo la solución. Pero realmente se cumple con lo ofrecido, o por lo menos, como tú lo manifestabas, se lo da a conocer ese planteamiento para conocimiento del pueblo, que es aquel que lleva el poder en su mano con un bolígrafo para votar. Sí, yo quería solo añadir algo ahí. Por ejemplo, ahora es muy común ver a las candidatas y candidatos cómo juegan con lo emocional, con la psicología de las masas, al promocionarse rescatando perros, como dándoles comida, como en esas cosas, sembrando árboles, que creo que nunca antes lo hacían, pero ahora se acuerdan. Entonces, juegan con la humanidad, no sé, con la humanidad de las personas para generar esa empatía y decir, mira, oye, mira, es bueno, cuida a los animales, cuida las plantas, voy a votar por él, ¿no? Como juegan con nuestro cerebro. Con la necesidad también. Yo, yo quisiera decir algo. Yo quisiera decir algo. Mira, primero, eso de salvar perros, yo casualmente hace 2 días, conversando con un amigo, decíamos eso, ¿no? Es muy chévere andar recogiendo con perritos, que ciertamente hay muchos animalitos en la calle que no tienen quien los cuide, pero yo pienso que es una ofensa. Pienso que es una ofensa cuando en cada esquina de la ciudad tienes grupos en la mendicidad, cuando ves a señoras y a señores que utilizan a sus niños para hacer mendicidad en los centros de las ciudades. Entonces, cuando el candidato se te pinta como el cuidador de perros, como el que cuida mucho a sus animalitos, está bien, o sea, puede haber un grupo de población que recale bastante eso, ¿no? Y de hecho lo hay. Pero por Dios santo, hay la ciudadanía que está en las esquinas de las calles, de los centros de las ciudades, pidiendo mendicidad, utilizando a niños, a niñas, y aún siguen existiendo consejos cantonales que prefieren cruzar la calle, que prefieren voltear la cara, antes que darle una real atención a esas personas que, que pasan estas situaciones de vulnerabilidad además. Vean, nosotros cuando planteamos este tema de hablar de la participación ciudadana en este escenario electoral, lo hemos hecho con un interés de que el ciudadano y la ciudadana pueda saber qué es lo que le entrega a la autoridad, qué es lo que le da, no es solo el voto. No es que un día domingo no tenías nada más que hacer, o para evitar la multa te fuiste al recinto electoral a sufragar y ya. Ese no es el fin. Ese es el principio de una sociedad, de una administración responsable. Tu voto les da el poder. Esto es como el fútbol. Esto es como el fútbol. El DT es el pueblo. Y le pone a Alex Aguinaga como capitán porque demuestra responsabilidad, demuestra liderazgo, demuestra compromiso, porque demuestra habilidades, ¿no es cierto? Pero es el pueblo, el DT, el que le da esa confianza para que sea el capitán del equipo. Pero el momento que el jugador deja de ser habilidoso, deja de ser responsable, deja de ser comprometido con su equipo, el DT, que es el pueblo, está en todo el derecho de quitarle ese respaldo, de quitarle ese poder y darle a otra persona, ¿no es cierto?, para que cumpla con la misión y el deber, que para el ejemplo que estamos planteando es salir siempre victoriosos en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Frente a esa situación, tú decías, Maribel, algo hace unos minutos. Tú decías, el ordenamiento jurídico prevé la necesidad de que estos planes de gobierno sean conocidos por todos y por todas. Hay esa posibilidad. Yo te decía, el plan de gobierno no ha dejado de ser hasta ahora, más allá de que en su momento lo puedes encontrar en las plataformas virtuales ahora, pues no, ahora en estos últimos años,
puedes encontrar el plan de gobierno del candidato o de la candidata, pero no ha dejado de ser un requisito. No ha dejado de ser un requisito. Por eso es necesario, cuando tú haces un plan de gobierno, no puedes hacerlo entre 4 personas. Un plan de gobierno tiene que responder a un diagnóstico real de la ciudad. Tiene que responder a un diagnóstico hacia dónde necesita crecer la ciudad. Debe responder a los indicadores de los niveles de violencia que existen en una sociedad. Frente a eso se establece un plan de gobierno. Entonces tú dirás, no ha dejado de ser un mero requisito para poderse inscribir en el proceso electoral, pero tampoco a la fecha ha existido una construcción colectiva de un plan de gobierno. Es hacia allá en donde nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que comenzar a mirar. Hablamos de una ciudad-puerto, ¿no? Recién la academia, un evento que muy bien organizado, por cierto, José, mis felicitaciones por ese evento. La academia se involucra con la visión de ciudad, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere crecer la ciudad de Machala. A partir de esos escenarios donde la academia se involucra, se debe construir un plan de gobierno que sea cobijado por las bases populares, por la dirigencia social que crea, ¿no es cierto?, que siente en primer momento que debe responder a los intereses de la ciudadanía y no los intereses de ciertos bolsillos y de ciertos grupos de poder. Cuando se construye una propuesta así, indudablemente, Maribel, que será necesario una mayor publicidad porque la gente la va a conocer. Yo tengo la plena y real convicción que a partir de eso, además, va a haber y van a existir procesos de revocatoria porque se traicionará a la voluntad del pueblo. Ahora Maribel, amigos, cuando nosotros hablamos de las funciones que debe cumplir la autoridad, el incumplimiento acarrea también una causal de revocatoria, ¿ya? Yo decía, estos señores que ahora recién pasaron por aquí en una caravana, los amarillos y blancos que ahora están juntos, yo los veía pasar y decía, Dios mío santo, o sea, no tener sangre en la cara, ¿no es cierto? Porque por decir, a los dos alcaldes que estuvieron antes del actual, que por cierto el actual tampoco es que es santo en devoción, que le deseo que le vaya muy bien, pero los 2 anteriores que le precedieron, ellos fueron los principales violadores de los derechos de participación ciudadana. Cuando para la fecha ya estaba vigente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establecía, ¿no es cierto?, que entre sus funciones, entre las funciones del gobierno municipal, estaba la de implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción cantonal. Sin embargo, estas personas que hoy piensan que la gente se olvidó lo de octubre, ¿no es cierto?, que piensan que ya se olvidaron, que le dieron garrote, que le dieron la espalda, que le cerraron los puentes, ¿no es cierto?, hoy se quieren presentar nuevamente a las calles a pretender sus votos, a pretender su respaldo, pero esas personas tuvieron varios incumplimientos con respecto a la función que acabo de citar, Maribel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la participación ciudadana tú tienes que garantizarla, porque es un mecanismo mediante el cual el ciudadano participa de manera protagónica en la toma de decisiones. Tiene que generar esto que te acabo de leer, tiene que haber un sistema de participación que efectivamente garantice esto que digo, una participación protagónica en la toma de decisiones. Tiene que establecer eso, un mecanismo. Pero ¿qué hicieron los alcaldes que precedieron al actual? Utilizaron, como siempre, que para mí eso no merece sino el rechazo y el repudio de la ciudadanía. Hicieron todo a su talla. Como te vas al sastre y pides que te haga el smoking a tu talla, con el botón, que no te quede grande. Así se hicieron las ordenanzas que regulaban los sistemas y mecanismos de participación ciudadana. Entonces, cuando ellos le metieron la mano a la participación ciudadana y evitaron que participen de manera protagónica, están incumpliendo con la función que acabo de señalar, porque no garantizaron nada. Por el contrario, permitieron que existan violaciones a los derechos de participación. Entonces, ¿es una causal de revocatoria? Claro que sí lo es. ¿Ya? Entonces, esas funciones están establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial
y su incumplimiento acarrea causales de revocatoria. Pero lamentablemente no ocurrió. Yo creo que esa ordenanza incluso sigue vigente, a la actualidad sigue vigente, no ha habido ningún cambio, pero sí es importante que la ciudadanía se comience a involucrar y que las autoridades electas también. Si ellos están ahí en el poder porque hubo un rechazo popular contra estas dos personas que estuvieron al frente de la ciudad por casi 14 años, están en la obligación y en la responsabilidad, nosotros, los grupos de a pie, las personas que queremos esta ciudad, estamos tratando de organizarnos para cumplir esto que hablamos de la importancia de la elaboración de un plan de gobierno que recoja todas las necesidades a partir de diagnósticos locales. Entonces, ¿hay Maribel, mecanismos para garantizar esa publicidad? No lo hay. Solo un mero requisito para la inscripción de gobierno. Y ello acarrea que tampoco la gente se puede empoderar para los procesos revocatorios. Paul, hay una situación que es bien grande y me gustaría compartirla con ustedes. En el caso de el ciudadano común, el ciudadano que se levanta todos los días a trabajar, el ciudadano que tiene que pasar varios riesgos laborales, en este caso, primero, que no lo asalten en las calles. Segundo, que no lo asalten los municipales. Y tercero, poder llegar sano y salvo a su casa. Es importantísimo que se conozca cada uno de los mecanismos, cada una de las soluciones, entre comillas, que presentan los candidatos. Yo lo escuchaba a José en la primera intervención y decía que se puede denunciar, que es engorroso el procedimiento, pero que se puede hacerlo. Y decía, es más, de acuerdo a lo que entendí, de que también se puede organizar para ir al Tribunal Supremo Electoral, pedir y recolectar las firmas. Pero dentro de todo este proceso, también venía a mi mente, yo, Juan Piguave, me pararán bola en el tribunal, ¿tendrá peso Juan Piguave o tendrá peso la Organización de Pesqueros Artesanales de Puerto Bolívar? Entonces, ese mecanismo, sí me gustaría, José, que lo digas pausadamente para que las organizaciones sociales que ya están quitándose el vendaje de los ojos puedan reaccionar ante este tipo de arbitrariedades y de abusos que a veces se cometen en contra del pueblo. De hecho, hay un manual que fue subido por la propia autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, que más o menos te explica como que el paso a paso para que puedas presentar un pedido de revocatoria. Yo creo que la gente debería conocerlo. Es más, si me permiten compartir pantalla, no hay problema si lo hago, ¿verdad, Maribel? Continúe, José. Sí, sí se puede. Ahí se lo puede ver un poco. Espérense un segundo. Ahí se lo puede ver un poco en el sentido de... ¿Dónde está? Ahora déjame ver si lo puedo mostrar. Quizás sea este. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Allí aparece y dice, bueno, aparece este tema te dice como que cuál es el procedimiento para solicitar una revocatoria de mandato, ¿no? Y te plantea allí como que el paso a paso. Primero dice presentar la solicitud de revocatoria en el formulario que te da el Consejo Nacional Electoral. Debes adjuntar básico la cédula y el certificado de votación y argumentar por qué es que quieres
revocarle el mandato a la autoridad, ¿no? Ya puede ser razones por el plan de trabajo, razones por disposiciones relativas a la participación ciudadana, que es lo último que estaba mencionando Paul, o ya sea porque ha incumplido la ley o alguna de las funciones establecidas en la Constitución, ¿sí? El segundo paso es que el Consejo Nacional Electoral notifica a la autoridad cuestionada para que, respetando el ejercicio de su derecho a la defensa, pueda presentar sus argumentos de descargo. Acusamos a una autoridad de incumplir su plan de trabajo, pero la autoridad puede decir, oiga, no es que yo he incumplido, lo que realmente pasa es que yo esto lo voy a hacer el otro año, o se puede justificar de alguna forma, ¿no? Habrán cosas, yo creo que se... ¿Cómo? La pandemia. La pandemia, el COVID. Habrán cosas que se van a poder justificar y otras creo que definitivamente no se van a poder justificar. Porque el ejemplo que ha dado Paul de habernos salido de la UNASUR, por ejemplo, es algo yo creo que es muy difícil de poder sacarle el cuerpo. Entonces, tú tienes la causal, le das chance a la autoridad de que por su derecho a la defensa descargue, y luego el tercer paso es que el Consejo Nacional Electoral va a calificar el pedido de revocatoria, ¿no? Y si el Consejo Nacional Electoral decide que ya no se llama Tribunal Supremo Electoral, señor Arcaya, actualícese. Desde el 2008 ya no se llama Tribunal. Yo sé que usted ha vivido muchísimos años en estas tierras milenarias y se llamaba Tribunal Supremo Electoral, pero ahora se llama Consejo Nacional Electoral, desde hace 12 años. Y luego el Consejo te califica, perdón, ya hasta tú me haces confundir. El Consejo te califica y te manda y te da los formularios para que puedas recoger firmas, ¿sí? Dice la Constitución que tienes que recoger un 10% de firmas de respaldo en los procesos para cualquier autoridad y un 15% de firmas de respaldo para las revocatorias de mandatos que hagas al presidente de la República, cuando le vas a solicitar la revocatoria al presidente, ¿no? Te entregan los formularios, comienzas a recoger firmas, y luego el cuarto paso es presentar ante el Consejo el porcentaje de firmas que ha sido requerido por la Constitución o en este caso por la ley, en donde ya se afina un poco más respecto del número de electores que se tengan en cada una de las circunscripciones. El quinto paso es que en el plazo de 15 días se van a verificar la autenticidad de esas firmas para saber si es que los que han firmado son personas que existen, y aquí en este quinto paso es donde se caen la mayoría de procesos que son solicitados por la ciudadanía, porque comienzan a verle todos los peros a las hojas de firmas que presenta la gente, y normalmente llegan hasta allí, ¿no? Pero si lograste sobrevivir a eso, entonces el sexto paso es que el Consejo Nacional Electoral va a convocar ya al proceso de revocatoria de mandato. Va a convocar un proceso electoral en donde van a haber nuevas elecciones. Evidentemente va a haber un calendario electoral, porque va a haber un periodo de campaña para que la gente sepa cuáles son las opciones que tiene. El candidato, la autoridad hará su campaña por el no, y los proponentes harán su campaña por el sí. Y bueno, aquí mismo te plantean unos tiempos. Dice que de ser aceptada la solicitud, el proceso de revocatoria tomará entre 6 y 9 meses, dependiendo del caso. Pero una vez aceptada la solicitud, recuerda que antes de eso hubo un proceso de postulación, hubo un proceso de recolección de firmas, por eso es que esto te toma más o menos 1 año y medio, así siendo un poco generoso. Ese es un poco el paso a paso, si tú lo querías ver así, Roger, si querías que la gente lo conozca. Creo que este es el paso a paso que está aquí un poco dibujado, graficado, para que la gente lo pueda conocer y sepa, ¿no?, que el primer paso, que es el más importante, es tener la causal y acudir al Consejo Nacional Electoral. Luego, paralelo a esto, cumplir con los requisitos, ¿no? Estar activo en tus derechos de participación ciudadana, haber votado en la misma circunscripción y estar dentro del periodo de tiempo que lo permite la ley. Es decir, después del primer año de gestión y antes del último año de gestión, ¿no? Por un tema lógico, ¿no? No puedo a los 6 meses que llega alguien ya querer votarlo, no tiene mucho sentido. Y lo otro, o sea, imagínate que a alguien ahorita se le ocurra hacer un proceso de revocatoria a Lenín Moreno.
oiga, pero el presidente Moreno ya se va en mayo, ya déjele que termine, ya, ¿para qué vamos a estar gastando plata en eso? O sea, no tiene como que sentido, ¿no? Ya esperemos, aguantémosle unos meses más que ya se va. Pero esa es un poco la lógica de hacerlo después del primer año y hasta antes del último año de gestión. Bien, es justamente eso que realmente me tenía preocupado, porque el pueblo desconoce ciertos procesos y regularmente nunca, siempre pasan buscando la forma, la manera, pero no tienen el apoyo y no tienen el conocimiento. Pero ahora me viene a la cabeza otra interrogante. Disculpen, soy muy curioso en este punto. Y gracias, José. Y ahora sé que se llama Consejo Nacional Electoral. Así es. Hace 12 años. No, la situación también va enmarcada, compañeros y compañeras, en que muchas veces el mismo proceso, lo largo que es el proceso, también como que debilita las ideas. Y cabe recalcar que también es medio complicado y complejo el poder económico que se debe mantener para poder ejecutar el proceso, porque las copias cuestan, el movimiento, la movilidad cuesta, y entonces tal vez es eso por lo cual también los gremios hacen a un lado el poder denunciar o hacer valer su derecho a la revocatoria. Pregunto. Un ratito, creo que ya vamos cerrando porque ya creo que... Mari, Sí, dime. Solo si me permites hacer un pequeño aporte en esa parte. ¿Te parece si ya lo hacemos como cierre, como ya la parte final, lo que vas a decir? Sí, yo solo quería a lo que van a comentar ya para que este sea nuestro comentario final. José decía hace un rato que elegir a una autoridad para que administre, ¿verdad? Administre la ciudad, administre el país, y al poco tiempo revocarle el mandato sería como, no sé, como algo inmaduro políticamente, no sé, pero no sé cómo llamarlo. Pero más bien no sería como al revés, o sea, en realidad eso daría cuenta de una ciudadanía que está pendiente del plan de trabajo de su autoridad, y más bien podría ser como un estar pendiente, ¿no? A ver, la ciudadanía está ahí pendiente, me van a revocar el mandato, tengo que cumplir, eso. Y para que digan sus palabras finales y ya nos vamos. Compañerita, perdón, yo sí tengo que retirarme, hay un problema energético aquí en el sector donde estoy, está que se va y viene la energía, pero yo sí quisiera comprometerlo a José, que está empapado de la situación, para que en una próxima reunión nos ayude con información tan valiosa como la que he hecho el día de hoy, porque realmente, como les decía, el desconocimiento del proceso es el que realmente tiene sumergido al pueblo al obedecimiento de las leyes que prácticamente, soy muy sincero y tal vez muchos me van a criticar por lo que voy a decir, tienen a quien juzgar y a quien proteger. El juzgado es el pueblo, el protegido es el gobernante. Hasta una próxima oportunidad, camarada. Ya se nos fue el viejito, así que le expresamos un abrazo al viejo. Esperemos que no se le vaya la luz. Mira, yo, para ir cerrando, como lo ha solicitado María, que está bien, es un espacio muy bonito, muy chévere. Nos puedo conversar algunas cuestiones muy importantes. Yo quería plantear, es como un ejemplo, ¿no? Esto del poder ciudadano, quiero plantearlo como un ejemplo. Es como que tú ahorres, vamos a suponer que tú estás ahorrando $1 diario.
esperanzando en luego poder disponer de ese ahorro en fin de año para comprar cualquier cosa, ¿no? Para comprarte una mascarilla, para comprarte un alcohol. Pero vamos a suponer que tú estás haciendo tu ahorro para el goce tuyo, ¿no? Tú quieres gozar de ese ahorro. Pero resulta que viene otra persona y dispone de tu ahorro, ¿no es cierto? Te están quitando lo tuyo. Cuando tú entregas el poder de administrar una ciudad, una provincia o el país, debes sentir esa misma indignación. Esa misma indignación que te causa el ejemplo que les planteo ahora. O sea, te están quitando algo. Te están quitando la posibilidad de una ciudad segura, te están quitando la posibilidad de vivir en una ciudad en donde su desarrollo sea equitativo, te están quitando la posibilidad de que vivas en una ciudad con oportunidades de trabajo a las jóvenes, a los jóvenes, ¿no es cierto? Te están quitando la posibilidad de tener una vejez digna en un ambiente seguro. Entonces, cuando el administrador te quita esa posibilidad por el incumplimiento de sus funciones, yo, un poco para enlazar todo lo que se ha conversado en parte hoy, claro que puede ser tedioso, claro que puede tomarte tiempo, claro que puede tomarte, digamos, el recurso, ¿no es cierto? Porque hay que generar conciencia y hay que movilizarse, etcétera. Pero el fin será que ese sentimiento, ¿no es cierto?, que te cause, que te quiten esas posibilidades de vivir dignamente, sean devueltas a ti, ¿ya? Es necesario trabajar para que le dejes a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, a tus primos, y para que a ti mismo te dé esa satisfacción de vivir en una ciudad segura, en una ciudad tranquila. Los gobiernos municipales, y con esto cierro, a propósito, no lo quería dejar de mencionar a propósito de la ola de inseguridad que azota a muchas ciudades y a muchas provincias de nuestro país. Dentro de las funciones del alcalde está artículo 60, literal PUC. Dice, coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Cuando no te dan esto, cuando no te dan planes que garanticen la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, te están quitando el ahorrito, te están quitando lo tuyo, te están quitando tu derecho. Y cuando hablamos ahora en tiempos electorales, lo que buscamos es que la gente se empodere. Con esto he terminado, créanme que estoy muy contento, me han remontado los dos a la época de colegio, se me hace que los veía cuando ustedes estaban en sexto año y yo todavía en quinto, ya preparándonos para las elecciones en ese año, y me ha dado muchísimo gusto poder conversar con esta tranquilidad, o sea, me siento muy relajado conversando con ustedes porque somos parte de ese mismo grupo, somos parte de esa gente aguerrida que en su cotidiano vivir seguramente seguimos actuando con esa determinación, con esa responsabilidad, y que seguramente nos seguimos indignando ante las injusticias, y que a su vez estamos comprometidos para poder cambiar estas situaciones que nos afectan. De mi parte, gracias y los escuchamos. Bueno, yo también me despido, les agradezco por la invitación, como dice Paul, también me ha dado mucho gusto compartir este espacio con gente que nos conocemos y nos hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Hoy Maribel, que la veo también que se está moviendo mucho nuevamente por acá, ya no está en la playa nada más, sino que ahora también pasa nuevamente activa y bien por la ciudad. Estoy en otra playa. Estoy en otra playa. Bien por la ciudad de Machala y la provincia que nuevamente tiene tu presencia, tu trabajo, tus ganas. En serio te lo digo, o sea, porque es chévere eso, ¿no? Saber que hay gente así que se está moviendo, y eso
Lo pensaba el día viernes que salimos ahí a andar en bicicleta y tú te estabas moviendo con el tema de la campaña por el tema de la no violencia de género, no violencia contra la mujer como tal, pues, ¿no? Y acá cerrando, yo me vino, creo, Mari, tal vez se malinterpretó lo que dije, no creo que es irresponsable que la gente utilice este mecanismo. Yo creo que más bien es un arma muy poderosa que se tiene por parte de la ciudadanía, sobre todo en autoridades locales que hoy hemos visto son elegidas con un porcentaje menor al 50%. Entonces, tú te quedas así como que si tienes un alcalde electo con el 30% como fue en Machala, con el 20 y pico por ciento como fue en Quito, y es decir, que no tienen la mayoría, aparentemente, ¿no? En estos fríos números que hay, no tienen la mayoría de los electores de la ciudad, y luego tú los enfrentas ya solitos a un proceso en el que ya no hay dispersión de votos, no hay dispersión de candidatos, y los resultados sí que pueden ser sí que pueden ser dignos de analizar, ¿no? Yo creo que tienen que ser dignos también de que las autoridades reflexionen en el sentido de que deben hacer conciencia de que no son los favoritos de toda la ciudad, que no son los favoritos de toda la provincia, pero que su trabajo más bien es lo poco, lo mucho que se vayan a comprometer, tratar de cumplirlo precisamente para eso, ¿no? Para que un proceso de revocatorio de mandato no haga que terminen saliendo por la puerta trasera de la representación que están eligiendo, porque yo no creo que sería para nada bueno que te saquen por revocatoria de mandato. O sea, yo creo que ninguna autoridad va a querer que eso ocurra, ¿no? O ninguno de nosotros quisiera que eso nos ocurra. En ese sentido, yo creo que la ciudadanía tiene un arma muy importante que la puede utilizar a través de este mecanismo, que la tiene que utilizar con mucha responsabilidad, sí, en virtud de no causar tampoco inestabilidad permanente en el ejercicio del gobierno local y nacional, pero es sobre todo lo primero, ¿no? La responsabilidad de la autoridad. Y lo último que yo quiero insistir es que lamentablemente los mecanismos de participación ciudadana, si es que no hay militancia, si es que no hay conciencia de parte de la gente, terminan siendo nada más que utilizados por los grupos de poder. Terminan siendo utilizados por los grupos de poder. Es decir, te invitan a que ocupes la silla vacía solamente para justificar estadísticas, pero no para que tus decisiones se tomen en cuenta, o te convocan a una consulta popular, pero no con las necesidades de la gente, sino por lo que se le ocurrió a la autoridad o al político de turno que era bueno para el resto. Entonces, son cosas que sí terminan un poco decepcionando respecto de lo que es esta Constitución, que tiene muchas cosas que no se han cumplido, y esta yo creo que termina siendo una deuda, pero una deuda que mucho también tiene que ver con con el empoderamiento que tenga la gente de sus mecanismos de participación, ¿no? Que están allí, que están en la Constitución, pero que depende de nosotros activarlos y defenderlos también, ¿sí? Eso nada más. Muchísimas gracias nuevamente. Un gusto siempre verles y saludar a la gente del FREO, ¿no? Que fue nuestro primer nicho de formación allí. Sí, bueno, igualmente, pues se ha aprendido mucho de ustedes escuchándoles. Muchas gracias. Espero que las personas que nos acompañaron también se hayan nutrido de conocimientos, que hayamos mejorado nuestros conocimientos de participación ciudadana. Y les esperamos el próximo lunes. Ya me están aquí diciendo el tema que vamos a tratar. Pues, Félix, si me estás viendo, pues espero tus comentarios, espero haberlo hecho muy bien y pues gracias a todos quienes nos escucharon y un abrazo Paul, un abrazo José, un abrazo Liz, el Roger que se fue también, pues un abrazo fraterno siempre. Chao, chao, gusto. Chao. Creo que aquí va la musiquita. Puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana.
A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad.